y el programa, ¿cómo se llama? A ver, soy un poco olvidada. El arte del cambio. El arte del cambio. Y hoy estamos con el espacio del arte de la pregunta. Y me gusta como mucho porque no sé si algunos de ustedes tengan como el mismo espacio en el que yo estuve cuando inicié Access, en donde yo decía, ¿cómo es vivir en la pregunta y no tener una respuesta? ¿Y cómo es que, o a quién, o cómo es que voy a percibir la energía? Y entonces de pronto yo me encontraba en este espacio en donde decía, no, pues no, mejor no uso esa herramienta, mejor uso otra herramienta. Porque para mí el espacio de la pregunta no era como un espacio como cómodo, porque yo estaba muy acostumbrada a estar en el espacio del ser finito, y el espacio del ser finito, recordemos que esto está en el pensamiento. Entonces, quieres meter todo en una cajita, cuando es una pregunta, estás llegándote a conclusiones y determinaciones. Entonces, de pronto era como de, ¿cómo? ¿Quién me va a dar la respuesta? ¿Cómo? Y ahorita estoy como igual percibiendo una pregunta acerca de qué es lo que hacemos aquí en Access, ¿no? Lo voy a hacer muy rápido, pero de pronto por ahí está como esa energía de en Access te vamos a dar herramientas, hay todo un manual que está el manual de fundamentos y el manual de barras, en donde te damos herramientas para crear tu vida con más facilidad, con más gozo y más abundancia. Y todo lo que impida y bloquee que podamos crear esa vida con total facilidad, lo queremos destruir y descrear, por favor. Sí, por favor. Equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos, chavos y más allá. En el primer programa hablamos un poquito del enunciado aclarador, que son estas palabras raras que también en el primer programa les dijimos que sí, que en YouTube ustedes le pueden poner enunciado aclarador y hay un video como de 4 minutitos o videos completos de 1 hora completa en donde les explican qué es el enunciado aclarador, pero bueno, básicamente el enunciado aclarador es como una varita mágica o como una aspiradora en donde se aspiran todas las limitaciones y entonces empezaba a haber mucho más espacio para crear algo diferente. Entonces, cada programa estamos dando herramientas para crear esa vida con mucho más facilidad y hoy nos toca el arte de la pregunta. Y a ver si en un ratito se los puedo poner. Una de las cosas que yo les comentaba es que, bueno, quizás para muchos ha sido como fácil este espacio en donde vivir en la pregunta no genere como ningún conflicto o ninguna ansiedad cuando estás en el espacio del ser finito. Cuando estamos en el espacio del ser finito, generalmente lo que buscamos es tener todas las verdades y todas las respuestas. Entonces, lo que empecé yo a hacer fue les voy a platicar cómo es que me empecé a involucrar con esta herramienta. La primera forma en que lo hice fue con una app, una aplicación que bajé a mi celular que se llama ¿A quién le pertenece eso? Y no sé si la conozcan, voy a ponerla en un momento, en un ratito. Y esta es súper, súper práctica, porque además está bien padre, porque 1, es gratuito, 2, está en inglés, la hace Access Consciousness y es, déjenme la busco rápidamente. Y entonces con esta, lo que empecé a vivir es, who does this belong to? Entonces se los voy a escribir. Who does this belong to? Y de entrada, esta pregunta pues empezó a crear como mucho en mi vida, porque muchos de los puntos de vista que yo estaba percibiendo, en realidad era que estaba percibiendo y que yo me estaba comprando esos puntos de vista en el espacio del ser finito. Entonces, esta aplicación la pueden encontrar tal cual, así es, Access Consciousness, y es a quién le pertenece esto, pero aparece en inglés. Y de cómo funciona es, tú la puedes ir programando quizás
Dane hace como, sugiere que si tienes como el espacio y el tiempo que lo apliques durante 3 días y cada 10 minutos va a estar sonando una alarmita. En esta alarma va a aparecer esta pregunta de a quién le pertenece esto y entonces ahí, chin, te cachas que quizás estás en el espacio del ser finito y entonces a quién le pertenece esto, lo regresamos en partículas de conciencia y regresamos al espacio del ser infinito. Entonces, esta aplicación a mí me cambió la vida porque al principio, debo de ser sincera, no lo usaba porque me negaba, mi ser finito era muy pensante y entonces era como, eh, ¿cómo que quién le pertenece esto? O sea, de entrada era como este espacio de, pues como que si yo me tengo esta intensidad aquí en mi hombro es que seguramente es por mí, porque bla, 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 ¿no? Entonces no encontraba este espacio que en realidad como ser infinito, pues estaba yo percibiendo esta información, me estaba comprando esta información y cuando empecé a aplicar la herramienta, no nunca estuve a un principio en el espacio de los 3 días continuos seguido con la alarma de los 10 minutos. Estaba la alarma de las 10 minutos y de pronto yo la veía así como, O sea, la veía, pero ya no era como esta parte de hacer la pregunta, ya nada más veía, sí es la alarma y punto. Entonces, si algo quieren empezar como a percibir y a experimentar qué es la pregunta, creo que esta es como la pregunta indicada. ¿A quién le pertenece esto? Porque a partir de ahí puedes crear y empezar a percibir la energía real y a ver qué realmente es tuyo y qué es de qué es de los demás. Y sobre todo, pues bueno, el programa de hoy, bueno, era para hablar de la pregunta y cómo la pregunta nos puede auxiliar o nos puede facilitar para crear la vida que realmente queremos. Y bueno, es súper importante esta pregunta que nos hace Bere de a quién le pertenece esto, porque a la hora de que nosotros estamos creando nuestra vida, en Access se habla de que el 99.9 de las cosas que estamos percibiendo, bueno, pues que estamos sintiendo, pensando y tenemos emociones, es que a alguien más le pertenece. Entonces, al momento de estar creando nuestra vida, de pronto, pues sí podemos estar en un cuestionamiento en cuanto llegas a Access, porque es de cuánto de lo que he creado como mi vida es realmente la vida que yo estoy eligiendo o estoy siguiendo como expectativas o juicios o conclusiones que otros tienen de cómo yo tengo que estar creando mi vida, o si, por ejemplo, si soy musulmana o si soy mexicana, si soy mujer, cómo es que estas expectativas tan solo por ser de alguna nacionalidad o de ser de algún género en lo particular, nos va a estar llevando a crear una vida de determinada manera. Pero entonces, con esta pregunta es de, ok, ¿realmente lo que he construido como vida es lo que realmente estoy eligiendo o puedo elegir algo más que realmente sea lo que yo estoy eligiendo para mí? Y de entonces todo donde hemos estado construyendo nuestra vida en base a las expectativas, juicios, conclusiones de otras personas, o todo donde estamos mimetizando cómo en nuestro entorno están creando sus vidas, las personas que están a nuestro alrededor, pero que no estamos creando la vida que realmente nosotros queremos, lo queremos destruir y descrear, por favor, y regresar con partículas de conciencia, acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos, chavos y más allá. De hecho, uno de los primeros ejercicios que hicimos Bere y yo juntas era hacer una lista de 10 cosas acerca de qué era lo que realmente nosotros queríamos para nuestra vida, y ese es un ejercicio que ustedes lo pueden hacer, o sea, hagan una lista de qué es lo que quiero yo para mi vida, y ya que tienen sus 10 o sus 20 cosas, preguntan, ¿esto es mío? ¿Esto es de alguien más? Pues de algo más también, ¿verdad? Entonces, en base a eso, de todo lo que ustedes estén percibiendo, se hagan la pregunta, ¿esto realmente es mío o es de alguien más?
Entonces, todo lo que están percibiendo de alguien más, pues eso no es algo que realmente ustedes quieren para ustedes, sino están percibiendo las expectativas, pueden ser de su familia, pueden ser de sus papás, pueden ser de sus primos, de sus amigos. Entonces, en base a eso, con su lista, por ejemplo, quiero tener una casa nueva, ¿esto es mío? Ah, esto sí es mío. Entonces ahí es donde empieza la pregunta. ¿Qué tomaría? En Access utilizamos el qué tomaría. ¿Les quieres explicar qué es eso de qué es qué tomaría? Porque la otra vez creo que estaba platicando con un amigo, súper chistoso porque me dijo, le dije, ¿qué tomaría para que este día fuera lleno de magia? ¿Qué tomaría? Así como, ¿qué tomaría un ron o un mojito? Le dije, no tiene que ver nada. Entonces, ¿les quieres explicar qué es el qué Sí, tomaría? el que tomaría es tal cual qué energía, espacio y conciencia se requiere para que se muestre o suceda esto. Y esta parte de qué energía y el espacio y la conciencia es irte directamente al espacio en donde estás preguntándole realmente a tu ser infinito, no a tu ser finito que trae los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Entonces vas a ir directamente a tu ser, saber recibir y percibir, en donde le estás preguntando cuál es la energía que se requiere, qué conciencia es la que se requiere y cuál es el espacio que se requiere para que entonces se muestre lo que estás preguntando. Cuando estamos haciendo la pregunta, ya de pronto yo les platico, o sea, como que ya pasé esta parte en donde dije, bueno, ahora sí ya me voy a animar a utilizar la herramienta, ¿no? Entonces ya estaba ya muy contenta yo, pero de pronto era como de, ¿y ahora cómo hago la pregunta? Porque además está este espacio en donde digo, yo estaba como en este espacio en donde decía, bueno, Sutano y Perangano preguntan de esta manera, entonces quizás la pregunta que estoy ya realizando no es la pregunta como debería de realizarse. Entonces, en realidad creo es tal cual, es justo lo que platicaba esta Patti, qué energía, espacio y conciencia se requiere para y qué tomaría. Es esta pregunta que te va a llevar realmente a tu ser infinito, que es el que tiene el saber, para que entonces se muestre como debe de ser. No tiene que ser estructurada de una manera, no tiene que estar terminando con algo, es simplemente que sigas la energía de lo que realmente estás deseando. Y ahorita que platicaba esta Patti, una de las cosas que pensamos es como justo, digo, todavía falta mucho para Navidad, muchachos, pero para mí ya desde que llega mediados de noviembre, ya para mí es Navidad. Entonces, yo todos los meses estoy pidiendo mi cartita de Santa Claus. Entonces digo, bueno, pues ya estamos a mitad de noviembre, ¿por qué no empezar con esta linda tradición que es la carta de Santa Claus? Entonces, la carta de Santa Claus o la carta de deseos es como este espacio en donde, tal cual, como nos decía esta Patti, hagan una lista de 10 cosas, sin entrar la mente lógica. De pronto, si yo digo, ay, pues hoy se me antoja como deseo pasar Navidad en Australia, y digo, no manches, es que para ir a Australia tengo que pagar el boleto que cuesta un chorro, tengo que pedir vacaciones que son 3 semanas, tengo que bla, 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 ahí ya no es deseo, y ahí ya no es posible, porque en realidad cuando estábamos chicos a Santa Claus le pedíamos lo imposible. Entonces, pidan tal cual, así como si fuera una lista para Santa Claus, en donde no entre la mente lógica, en donde no entre el espacio de sí, no, si yo puedo, no puedo, no. Mente lógica, adiós. Y sobre todo esto es, ¿qué va a ser divertido para mí crear este año, por ejemplo? ¿Qué es lo que realmente me va a divertir? ¿Qué es lo que realmente voy a gozar hacer este año? Entonces, ahí lo van poniendo. Hacen sus 10 preguntitas y como decía Patti, sus 10 deseos, es que después se van a convertir en pregunta, pero estos 10 deseos, lo que vamos a hacer es que vamos a preguntar si realmente nos pertenece a nosotros o a alguien más, porque de pronto yo puedo estar diciendo, ay, pues me encantaría un Ferrari rojo, puchín, en realidad no es mío, en realidad es de mi esposo y estoy percibiendo esa información, entonces yo digo, yo me conformo con una Range Rover, ¿no?
bueno, poquito algo, ¿no? Ujú, ujú. Pero el esposo quiere un Ferrari, entonces pues yo estoy con este pensamiento y digo en mi lista, y no, en realidad es preguntar realmente si es algo que me pertenece a mí o es de alguien más, y Ok. si es de alguien más, pues entonces pues, lo regreso en partículas de conciencia y entonces vuelvo a hacer mi lista, y Ujú. cuando ya tenga por lo menos 10, porque esta lista es tal cual, a Santa Claus no había como de nada más le pide 5 cosas o nada más le pide 10 cosas, no es cierto. No es real, ¿no? A Santa Claus le pedíamos un chorro de cosas, o a los Reyes Magos le pedíamos un chorro de cosas. Ya después los papás nos decían, no, 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 hay que bla, 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 y se reducía la lista, ¿no? Pero Ujú. pensando en este espacio en donde no hay papás y Santa Claus existe, entonces ustedes pueden hacer su lista infinita. De todo lo que ustedes quieran. Una vez que ya tengan su lista, ya saben que les pertenece a ustedes, entonces yo convertiría esta lista en preguntas. Ajá. Porque acuérdense que la pregunta es estar directamente haciendo la demanda. Ujú. Entonces es hacer y tener la comunicación con el universo para que se muestre de una u otra manera lo que estamos solicitando. Y ahí es donde entra el qué tomaría. El qué tomaría es como el qué tendría que pasar. Y de pronto ahí es súper interesante que todas las conclusiones que tengamos acerca de eso lo empecemos a quitar. Porque cuando hacemos la pregunta es desde el verdadero espacio de la curiosidad. Y este espacio de la curiosidad es, por ejemplo, no sé si ustedes en este momento pueden ir a un espacio, bueno, a donde ustedes han tenido mucha curiosidad, ya sea por ver una película, por leer un libro o por conocer a una persona, que están como muy curiosos. Entonces, desde ese espacio de curiosidad es donde se hace la pregunta, desde esa energía. Y todo lo que impida que hagan la pregunta que les va a traer lo que ustedes realmente están queriendo para su vida, lo quieren destruir y descrear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipos, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Entonces, se van a ese espacio de curiosidad de qué tomaría para comprar. Ya percibieron que el Ferrari les va a traer dinero. Ya percibieron que, bueno, es más, cuando vas a, por ejemplo, con respecto a un coche que se percibe ligero, que ya requieren ustedes un coche nuevo. Entonces, hacen la pregunta, ¿qué tomaría para tener un coche que vaya a ser nutritivo para mi cuerpo? Empiezan a jalar las energías que quieren para el coche, que sea nutritivo para mi cuerpo, que sea expansivo, que me vaya a traer dinero, que me vaya a generar dinero con total facilidad. Y todo lo que lo impida, lo quieren destruir y descrear, que llegue, ya sea el coche, acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9 cortos, chavos y más allá. La pregunta no tiene que tener como expectativas o conclusiones. Más bien pueden ir jalando las energías de lo que quieren. Si quieren una casa, ¿qué energías quieren para esa casa? Que sea una casa expansiva, que sea una casa nutritiva, que sea una casa que les va a crear dinero, que sea, porque a veces podemos querer, o sea, tener ya, quiero un coche y el coche tiene que ser un Volkswagen rojo de esta marca. Hay veces que son tantas conclusiones que aparte el universo se va a tardar un montón de tiempo en crear exactamente eso, cuando a lo mejor no es lo que va a crear más en sus vidas, más bien es de, ok, percibo que en este momento requiero un coche, ok, ¿cuál es ese coche que va a crear más para mí? Universo, muéstrame cuál es ese coche. Le empiezan a preguntar también, por ejemplo, a su cuerpo. Cuerpo, ¿cuál es el coche que te va a contribuir más? ¿Cuál es ese sí, cuál te va a contribuir más? Y entonces, cuando estás también ya haciendo, creando tu vida, también preguntándole a tu cuerpo todo el tiempo te va a estar contribuyendo de una o de otra manera. Entonces, todo donde hemos excluido al cuerpo al crear nuestras vidas o donde no lo estamos escuchando, lo queremos destruir y descrear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, porque todos los 9 cortos, chavos y más allá. Entonces, también cuando ustedes están creando la vida que realmente quieren para ustedes, es
sí lo que ustedes quieren, pero también es estar en la pregunta de qué es lo que va a ser más amable, qué es lo que va a ser más nutritivo para su cuerpo. La casa, el coche, porque al final el coche, la casa es quien lo va a ocupar, es el coche, es su cuerpo. Platicaba una facilitadora que ella había visto un coche y vio el dinero que costaba, entonces ya tenía el dinero y se acercó a la agencia, fue a la agencia y en ese momento vio otro coche. Y el coche era como el llamarla y lo que ella dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque este coche está más, no es el costo que yo estaba pensando, es un coche que es más costoso, pero mi cuerpo me está llamando y no puedo dejar de voltear de ver hacia allá. Y entonces lo que hace es preguntarle a su cuerpo tal cual, cuerpo, coche, ¿me vas a contribuir? Y entonces el cuerpo le contesta que sí va a ser una contribución y adquiere un crédito para sacarlo, pero dice que es tal cual el mejor coche que le fue de contribución porque no solamente pudo pagar de manera fácil, sino además le trajo dinero de manera muy rápida. Entonces es vivir en la pregunta, sin conclusiones, sin determinaciones, y ya una vez casi que ya está todo planeado y ya está hecho, volver nuevamente a vivir en la pregunta. Entonces les decíamos, hagan su listita, esta lista de Santa Claus, pregunten si es realmente un deseo de ustedes o de alguien más, y de ahí la convertimos en pregunta y podemos terminar con todo lo que lo impida, con el enunciado aclarador, lo destruimos y lo descreamos, y todas las conclusiones y determinaciones que tenemos acerca de esta lista también la destruyen y la descrean. De esta manera no dejamos ninguna expectativa, ninguna conclusión, y estamos viviendo en la pregunta. Tacha. Y esto de la pregunta a ustedes les va a llevar a crear a cualquier cosa que ustedes elijan. O sea, ahorita las primeras energías que nos está llegando es con respecto a cosas, ¿no? Como cosas materiales, como una casa nueva, a lo mejor puede ser más dinero, pero viajes. Pero también, por ejemplo, si ustedes están buscando algo para ustedes mismos, como por ejemplo, ¿qué tomaría tener más amabilidad en mi entorno? Ustedes también hacen esa pregunta, ¿qué tomaría para que mi entorno sea más amable? Y cuando ustedes hacen la pregunta desde la verdadera curiosidad, y se hacen esa demanda ustedes mismos y hacen esa demanda al universo, el universo va a empezar a mover todo lo que se tenga que mover para que eso se cree en sus vidas. El año pasado yo empecé a hacer la lista de Santa Claus, la hice en diciembre y pues un día me dio curiosidad verla porque estaba como justo en este espacio de la pregunta en el tema y puedo ver que muchas de las cosas que empecé a preguntar pues están casi hechas. Hay yo creo que 3 temas y hice como 18 peticiones. Entonces 18 preguntas en donde 3 de ellas todavía no ha terminado el año, así que todavía estoy en el espacio de la pregunta que tomaría para que se muestren. Y es tal cual como seguir como la energía de qué es lo que realmente está eligiendo tu ser infinito, y a partir de ahí qué es lo que puedes crear. Yo creo que una es de las herramientas que me negaba como utilizar y que hoy hacen mucho en mi vida es la pregunta, porque cuando de pronto se lleguen a cachar en este espacio de las emociones y sentimientos en donde digan, no, es que ya hice todas las herramientas y es que nada ha cambiado, te hace falta la pregunta. Y a mí me ha pasado, de verdad, o sea, llevo un año y medio en Access y hace 6 meses me cachaba que yo decía, es que algo está raro, algo está, o sea, no. Que sería la pregunta desde la verdadera curiosidad. Claro. Porque hay veces que estamos ya en el qué tomaría, pero detrás hay un montón de expectativas o juicios o conclusiones. Entonces eso también hace que no se cree Entonces, aquí algo súper importante es que ustedes, Bere empezaba a hablar del ser infinito.
que cada vez que tú quieras crear algo en tu vida, recuerdes que eres un ser infinito y un ser infinito puede crear lo que quiera en su vida, lo que quiera. No hay algo que no puedas crear. Entonces, de hecho, las herramientas de eso es empoderar a la gente a saber qué sabe. Y aquí es lo que les queremos recordar hoy, es que ustedes como seres infinitos pueden crear lo que quieran en su vida. ¿Y cuál es la llave? Por llamarlo de alguna manera, es la pregunta. Tú dices, ¿qué tomaría si ya perciben que es ligero que llegue el galán, un galán, ¿no? ¿Qué tomaría? Pero es desde este espacio de qué tomaría que llegue a mi vida una persona que vaya a ser nutritiva, que va a expandir y lo sueltas. No es como que todos los días tienes que estar sino como que hay algo que sueltas y ya solo vas siguiendo la energía. La vez pasada hablábamos mucho de los susurros del universo, ir como siguiendo muchas veces estos susurros del universo de ve a tal lugar, háblale a tal persona, visita tal país a lo mejor. Y cuando le haces caso, mucho también de lo que pides se puede ir empezando a actualizar. Y hay veces que solo lanzas la pregunta y cuando ves ya está actualizado. Sí, es este espacio en donde van a través de la pregunta empezar a percibir y empezar a ver cosas que de pronto no eran como tan lógicas y que pueden seguir siendo no lógicas, pero como estar escuchando a tu ser infinito en donde el universo quizás te está dando la respuesta a través de el vecino, del radio, de la televisión, de algo que no es como tan, de pronto ves manejando y ves como un cartel de vete a Cancún y Puchín, ¿no? O sea, de algo que parecía como no tan lógico, pero que la respuesta, o más que la respuesta, este espacio de donde vas a poder percibir la energía es cuando empieza a vibrar tu corazón, empieza a vibrar algo en ti. En mi espacio vibra mi corazón, pero en cualquier, o sea, para todos es de manera diferente, no es como de manera exclusiva, pero algo, reconoces como esa chispa que dices, de aquí soy o de aquí es, y algo me está llamando que es la fiesta que tienes que ir y es chin chin, estás súper emocionado, ¿no? Entonces, de una u otra manera el universo te hace saber cómo. O simplemente ya de pronto si percibes que tengo que elegir hoy para que, no sé, para que mi vida se expanda, haces eso a lo mejor en la mañana. ¿Qué tengo que elegir hoy o qué energía requiero ser hoy para que esto cambie? Y lo haces en la mañana y a lo mejor en el día ya como, así como sin pensarlo, estás haciendo algo diferente. Porque a veces como que va a ser las tomas de conciencia que te van a llevar a más de lo que tú quieres, a veces son así como sin pensarlo, te llega de, hoy estoy yéndome a tomar un café con alguien o simplemente pero es así como, a veces es como siguiendo este flujo de energía de ligereza que te llevan a esos lugares. Y hay una pregunta que me supongo que ya los que están ahorita escuchando ya la saben, pero quizás las personas que no, que podrían ver más adelante el video, yo me hago de manera diaria, y a un principio no lo hacía, es quién soy hoy y qué grandiosas y gloriosas aventuras tendré hoy. ¿Y quién soy hoy? Yo me negaba, era como decía, pues cómo, o sea, también es como este espacio otra vez de mi ser finito que te defines de una manera y dices, no, pues sí, así estoy chingona, como por qué quiero cambiar. Entonces, cuando empecé a hacerla, empecé a darme cuenta y la empecé a hacer desde el espacio de la pareja, porque si yo decía, bueno, en la pareja, si estoy tan bien con mi pareja y estoy tan contenta, ¿por qué quisiera cambiar algo de esto? Pues me estaba limitando, porque en realidad nos llevamos muy bien, pero ha crecido nuestra relación a otras experiencias que no teníamos contempladas. Entonces, cuando te defines, cuando entras en la conclusión, en la determinación del ser finito y en el espacio de, no, ya estoy bien definida con mi personalidad y no la quiero cambiar, ¿qué tal que te das una sorpresa? ¿Y qué tal que en este espacio empiezas a reconocerte más y más y más? Entonces, yo los invitaría a que se hagan esta pregunta y qué es lo que realmente desean o qué es lo que realmente te gustaría en tu vida. Porque también es este espacio de empezarte a escuchar realmente a ti y dejar de escuchar a los que están alrededor y de comprarnos como estos puntos de vista que a veces
pensamos que queremos, pero que en realidad le pertenece a alguien más. Entonces sí, cuando de pronto ya... otra cosa súper importante es que cuando perciben que ya llegó eso, que lo reconozcan, porque hay veces que ya llegó eso que pedimos y ya está ahí, y hay veces que no estamos a veces en tanta gratitud por lo que ya creamos. Entonces, cuando ustedes no están reconociendo lo que ustedes ya son o lo que ustedes ya crearon, eso que ya crearon es como que... Sí, cuando no estás en el espacio de reconocer y de reconocerte lo que estás creando, entonces difícilmente puedes crear algo más, porque ni siquiera estás viendo lo que tienes como algo muy, muy enfrente y de manera clara. Entonces, el programa pasado platicábamos acerca de la gratitud. Una forma de reconocerte es a través de la gratitud. Entonces, a veces no hemos estado como acostumbrados a estar en este espacio. Cuando tengan... Yo les invitaré a que si lo pueden hacer de manera diaria, de esta manera pueden empezar a ver los cambios en su vida y a reconocerlos. Y no es que tengan que llevar como un diario, que yo sí lo hago, pero esta parte en donde empiezas a darte cuenta, a reconocerte. Yo ya no me acuerdo de muchas cosas que escribí hace 6 meses, pero que en el momento estuve muy agradecida y estuve en este espacio de decirle al universo, ¿cómo puede mejorar esto y qué más es posible para que crea más? Y ha creado día a día, más y más y más. Vamos a terminar con este espacio de lo que es la pregunta. Vamos a ir con una invitada y vamos a ir con las preguntas de ustedes. Decía Patti que este programa de pronto empezaban a preguntarle acerca de lo que son las barras, fundamento, etcétera. Entonces, pues es como un programa como muy chistoso que se presta para hacer este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, primero les vamos a presentar a nuestra invitada. ¡Tarán, tarán! ¡Hola! Ella es Orla. Y Orla, háganse para acá. A ver, nos vamos a juntar más. Creo que Orla es una de las casi pioneras que conoció Access y que... bueno, Orla es mitad irlandesa, mitad francesa, pero vive en México. Sí. Entonces, es una viajera del mundo. Y bueno, hoy está aquí con nosotros. Estuvimos trabajando en la mañana con caballos. Ay, sí, estuvo bien rico. Orla trabaja muchísimo con caballos. Y entonces, ¿qué nos quieres platicar el día de hoy, Orla? Acerca de... ¿Cómo ha sido vivir en la pregunta a través de Access? Vivir en la pregunta, pues para mí, yo la verdad me di cuenta a través de mi viaje por Access varias veces que no estaba realmente en la pregunta. Es verdad, generalmente estamos en la conclusión. Ajá, entonces usaba las herramientas, o sea, hacía las preguntas que te dan en Access de qué tomaría para tal cosa, qué energía, espacio y conciencia puedo ser para tener tal cosa o ser así. Y entre más las usaba, más me daba cuenta en diferentes periodos de mi vida que realmente no era una pregunta, nomás estaba como diciéndola o pensándola a lo mejor, pero no estaba realmente estando en la pregunta o siendo la pregunta. Y cambia totalmente si estás haciendo la pregunta por decirla, y en versus, se dice en español, hacer la pregunta desde un espacio de real curiosidad cuando la estás haciendo, desde realmente preguntarte, realmente, ¿qué tomaría cambiar mi situación financiera, por ejemplo? ¿No? Realmente, ¿qué tomaría? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que ser o hacer diferente para cambiarlo? Por dar un ejemplo de un tema, de una pregunta. Es muy diferente de decir la pregunta pero sin estar presente con ella. Eso es lo que yo me di cuenta. Y entre más estoy presente con la pregunta que estoy haciendo y más estoy en un espacio
de curiosidad, de preguntarme a mí misma, pues sí, ¿qué tomaría, no? ¿Qué es lo que se requiere aquí? ¿Qué requiere cambiar? ¿Qué requiere ser diferente? Entonces, ahí es cuando se abren más conciencia y más posibilidades diferentes. Okay. Y es que como dice Orla, es bien cierto, muchas veces vivimos en la pregunta, pero hacemos la pregunta desde el espacio que en realidad no estamos como en la conciencia de querer hacerlo. Y entonces, cuando hacemos la pregunta, es tal cual el hacer o el ser, y es el pase lo que pase, cueste lo que cueste, estoy dispuesta a llegar a ese espacio para que entonces se presente. Pero muchas veces estamos en el espacio de, ay, bueno, pues ¿qué tomaría ser millonario? Pues si me quedo sentada con los brazos cruzados a ver si alguien me trae el boleto de la lotería, pues no. Pues, por lo menos párate y compra el boleto de la lotería. Ya estamos determinando y concluyendo que puede ser por ahí, pero a lo mejor pueden ser como por muchísimas maneras, pero el universo te da la respuesta. Te dice cómo es que va a pasar. O sea, no hay manera de que hacemos, y muchas veces es la pregunta, llega la respuesta y es así como de, no es cierto, no me hablaron a mí. Y te volteas, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos eso? Porque no estamos dispuestos realmente a hacer la energía, el espacio y la conciencia que se requiere para que lo que estamos preguntando se muestre. Entonces, tal cual es, Access lo dice, pase lo que pase, cueste lo que cueste, estoy dispuesta a para que llegue esto. Y cuando estás creando ya desde ahí, como lo decíamos hace rato, ya cualquier cosa que tú quieras lo puedes crear. A lo mejor muchas veces no se va a actualizar en ese momento, a lo mejor sí va a requerir cierto tiempo, por llevarlo de alguna manera, pero tarde que temprano, si estás manteniéndote en la real pregunta, eso va a ocurrir. Y ahorita algo que me estaba llegando es que muchas veces que si ya hiciste la pregunta, pero empiezas como a hacer conclusiones al respecto, entonces es como que la creación para. Entonces es mantenerte en la pregunta todo el tiempo. ¿Qué tomaría para esto? Pero si de pronto empiezas de, no, eso no es posible para mí porque esto, bla, 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 eso para la creación. Entonces más bien es estar consciente de que estás en la pregunta de qué tomaría y sigues hasta que lo percibes que ya se actualiza. Igual hasta puedes hacer la pregunta de qué tomaría para que darme cuenta que cuando esto ya está, me dé cuenta de que ya ocurrió. Porque, oye, a mí ¿sabes qué me pasa? Que, o sea, lejos de que no me dé cuenta, lo que hago es más bien como, digo, sí, como, qué padre, ya se está dando como esto y además ya sé que la siguiente semana viene esto y esto, y de pronto la siguiente semana ya no pasa eso. Porque además yo ya estoy en la sobrecreación del futuro, ¿no? Entonces ya estoy otra vez en la conclusión, en la determinación. Entonces ahí nuevamente es cuando digo, Berenice, vuelve la pregunta. ¿Qué tomaría para que esto se muestre de la manera en que tenga que ser, ¿no? Sin determinación, sin concluir. Orla. Entonces, Bueno, perdón. Me gustaría saber ¿qué horas son? ¿En qué horas andamos? Si ustedes tienen alguna pregunta de todo esto que hemos estado platicando y que de pronto, bueno, pues si hay alguna pregunta. Y yo le voy a hacer una pregunta rápidamente a Orla y entran después ustedes y después regresamos con la respuesta de Orla. ¿Qué es lo que te ha llevado de sorpresa y qué has creado a través de la pregunta? Entonces nos vas a decir en un ratito qué es lo que creaste. Okay. Y por acá, entonces, ¿alguien tiene una pregunta, algún comentario? Pues preguntas, si de pronto nos comentaban que habían preguntas acerca de las barras, acerca del fundamento, acerca de cómo es la pregunta, cómo se estructura. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a abrir micrófonos. Por si alguien quiere, o sea, esto del arte de facilitar es que igual vamos percibiendo las energías en donde de lo que cada quien requiere y lo vamos hablando, pero si de pronto alguien tiene una pregunta verbal. Aprovechen, muchachos.
Tienen ¿Nadie? 3 facilitadoras ahora. ¿No? Miriam. Y, creo que tú lo puedes quitar, Miriam. Ahí estoy. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, primero, ¿qué tomaría para que se vengan a Medellín? ¿Qué tomaría, verdad? Ella es la chica del lago, ¿no? La que está en el video con vos, en el lago. Sí, es verdad. Sí, ella es la chica. Yo no la conocía. Entonces, ella es la chica del lago. Ella es la chica del lago. Bien, como estoy así como un poco psicótica de escribir las preguntas. Porque en realidad yo no entiendo muy bien cómo funciona después de tanto tiempo. Y me di cuenta que me encanta no entender cómo funciona. Es como que si más quiero entenderlo, menos funciona. Porque es como que te agarra el ataque de ansiedad de decir cuánta más de tiempo tengo que repetir. ¿Qué María? Entonces es como que me agarra el ataque de ansiedad y decir, pero ¿cuánto más tengo que repetir? Oye, y ahí yo te haría una pregunta. ¿Es tuyo o de alguien más? De todo el mundo, claro. Y sí, aparte vengo de una familia hermosa, italiana, que todo el mundo pregunta, habla todo junto, así que o sea, estoy segura que de muchísimos. Pero sí me di como el permiso de no entenderlo. Y fue maravilloso, porque para muchas situaciones donde se requerían cosas así como muy urgentes, yo dije, bueno, qué sé yo lo digo, si funciona, funciona. Y funciona más si uno no se pone tan psicorrígido con este proceso, que es muy lindo, es muy interesante, en mi caso es así como muy apasionante. Es como, ay, marica, lo tengo que hacer desde mí, es maravilloso. Si te equivocás y bueno, te jodés, pero lo hiciste vos, o sea, no te jodió nadie. Pero es interesantísimo esto de el no entender, que es el no control, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo hacemos los que estamos hace poquitos para poder terminar de comprender esto de que esto es como una vida sin tiempos, es algo así, es como que no hay tiempos y a la vez, puta, yo quiero que pase rápido, que ya se enciendan las luces de Navidad y el regalo esté ahí. Qué chistoso que digas esto. Bueno, yo te haría como una sugerencia. Para mí las barras fueron lo que hizo la diferencia, una. Sí, Y claro. hace ratito, antes de empezar el programa, platicábamos Orla y yo acerca del tiempo, porque ella y yo teníamos desde marzo que no nos veíamos. Entonces, yo le decía, sí, o sea, en realidad no parece como mucho, pero si lo ves desde el tiempo access, en realidad es como el tiempo pacheques, ¿no? Como cuando estás pacheco y es así de, pasa un minuto y para ti ya pasaron 10 años, ¿no? O 5 años o 5 meses, es como, pasan 5 horas y no, nada más acaba de pasar un minuto, ¿no? En Access me parece como exactamente lo mismo. Para mí es como, ha pasado tan poco tiempo, pero en realidad tanto tiempo que yo he percibido como los cambios en todas las personas que yo he estado viendo de manera personal y en sesiones, en cursos, que en realidad es eso, es como el tiempo no existe, en realidad no es como nada más un indicatorio. Yo lo que me haría sería como mucho estar, te sugiero como hacerte las barras, porque eso es lo que va a crear como mucho el espacio de no entender, de no estar en el control, de no estar en la mente lógica, que la mente lógica finalmente es la que nos lleva como al espacio de querer meter todo en la cajita, en los archiveros, en darle como un formato y ver cómo es, en dónde puede entrar cada una de las cosas que vamos aprendiendo, porque es lo que nos enseñaron desde chicos. O sea, desde chicos es como tienes que entender cómo es que de la A llegas a la Z y cómo del 1 llegas al 10.
Y cuando no está este espacio de entender, la verdad es que lo que llega a pasar si estás en el espacio finito es que ya no te crees. Entonces, una de las cosas que yo les sugiero y que les recomiendo que hagan son las barras. Sí, de hecho, yo cuando tomé la decisión, ¿sí? Y elegí hacer las 3 clases de barras, hacer fundamento, qué sé yo, cuerpos y entidades, un montón. Es la pirotecnia, mira, llegó tu Navidad, Veré. Ahí elegí, viste, llegó tu Navidad. Entonces, es como... es verdad. Decir, bueno, ¿y ahora qué? Además... Después de las barras, yo quedé así como... ¿no? Como me acomodaron el lingote, dije yo, y bueno, y empecé como a elegir, sí, porque mi cabeza es de oro, digo yo. Entonces empecé como a elegir, me corrieron el lingote, empecé como a elegir esto, de decir, bueno, o sea, voy a probar qué son estas clases, y empecé esto, y bueno, cuando entré a Fundamentos fue así como, ya se los conté, no sabía ni dónde tenía mi historia, dónde iba, era así como súper interesante, pero también es esto, ¿no? Pasan cosas igual. Con una pregunta, pues yo a veces me levanto a la mañana y me olvido de la pregunta. Y me metí a la ducha y me apuré para llegar al consultorio y dije, ¡ay, la pregunta! Ay, bueno, ¿qué más es posible para que me acuerde? Y empezaron a pasar cosas. Esto es como, no sé, como que una vez que lo empezás a incorporar de a poquito, hay veces que ya ni siquiera interesa cuál es la pregunta. Y esto es lo que me está como gustando de la cosa. Sí. Que no es que tengo que decir, bueno, a no ser que sea específico, ¿no? Que sea específico y tenga, qué sé yo, no sé, que ir a algún objetivo. Pero si no hay un objetivo claro, porque los objetivos están como por todos lados, es una sola pregunta, te resolvió tal vez todo un día, y decís, ay, no necesité el cuadernito. Y decís, bueno, está bueno. Pero lo que más me apasionó de esto es el tema de con la velocidad se resuelve. Porque no es, ay, necesito $1000. Y tal vez no me llegaron los $1000, pero me llegó otra posibilidad que hizo que eso se resolviera solo. Es como que empieza como el sí solo también y el sí mismo. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? También hay gente que creo que nos decían que es nueva y que no entienden como mucho y que este espacio ha sido como un espacio para entender como un poco cómo es que funcionan las herramientas. Las herramientas de Access es tal cual un músculo. Si tú no estás en el espacio del músculo y nada más tienes tu manual en tu buró y tienes tu caminadora en tu sala de televisión, pero no la ocupas, pues entonces va a pasar eso, o sea, vamos a estar en el espacio de sí, no, y como estar como en la duda, pero a medida en que, como tú bien lo dices, a medida que empezaste a hacer las preguntas y que empezó a ser como un músculo, empezó a ser fácil. Porque eso es lo que pasa con Access. A medida que uno está en este espacio de preguntar, usar tal herramienta, a lo mejor en este espacio esta semana utilizo el mantra de toda la vida llega a mi compatibilidad de gozo y gloria, empiezo con las preguntas cómo puede mejorar esto y qué más es posible, empiezo con a quién le pertenece esto. Entonces, cada una de las herramientas que empiezas a incluir a tu vida, yo les sugiero de verdad que las empiecen a hacer, no todas de un jalón. Si pueden, está fabuloso, pero la idea es que empiecen a incluirlas para que en el momento en que puedan estar todas, sepan cuál es la energía y sepan cuál es la que pueden utilizar. Y lo saludable, porque el tema es esto, ¿no? Por ahí los que trabajamos en salud, es lo saludable que yo descubrí de esto, porque nada, si las cosas empiezan a funcionar desde mí, porque aparte me encanta porque me toca hacer recargo, es así como que no lo tenés, Gordi, jodete, créalo. O sea, es así. Lo saludable que es, porque como es entusiasta la cosa, empiezas a llenarte así como de alegría, entonces es imposible envejecer o enfermarse. Es vivir en la pregunta o vivir en la alegría que me genera
no obtener solo las cosas materiales que son divinas, sino la alegría que me genera todos los años que van a venir por delante y que lo puedo resolver con una pregunta. Sí, o sea, esto es lo saludable de esta historia, ¿no? Al estar en la pregunta todo el tiempo te mantienes en el estado de caos, que realmente es nuestro cuerpo. De pronto cuando tenemos conclusiones de cómo es que la vida tiene que ser, tu cuerpo también se vuelve más rígido y es de ahí donde vienen muchas de las enfermedades. Entre más puntos de vista fijos tienes, esos puntos de vista fijos también se van a tu cuerpo y muchas veces eso es lo que va enfermando a tu cuerpo, como tantos puntos de vista fijos, rígidos que están. Entonces, entre más tú estás en la pregunta de qué es lo que se requiere aquí, hacia dónde, hoy qué es lo ligero, cómo puede mejorar esto, cuando todo el tiempo estás en el cambio constante, también tu cuerpo está mucho más saludable. Entonces es como, aparte de que vas creando cada vez más y más y más desde tu saber y no desde la mente, también haces que tu cuerpo esté mucho más saludable. Y la otra cosa que preguntabas con respecto al tiempo, hay veces que yo les recomiendo mucho, hay una clase que se llama El Planeta de Oro. A mí, en el tema de creación, esa clase ha sido maravillosa para muchas cosas, para tener mucho más paz conmigo. En el Planeta de Oro, que es una clase de Access Consciousness, es otra clase completamente diferente de Access, te hablan acerca de esto que hay en algún momento, ahí tenían, o sea, ¿qué les puedo hablar del Planeta de Oro rapidito? Es como que muchas veces sabemos que hay cosas que se pueden manifestar o que se pueden actualizar inmediatamente. Y hay veces que queremos que eso se cree así, aquí. Pero hay veces que hay que esperar un poquito más. O sea, sí hay cosas que que tu sabe que hay cosas que se pueden manifestar inmediatamente, que se pueden actualizar inmediatamente. A través de quitar nuestros puntos de vista se van a poder hacer, pero previamente tenemos muchos puntos de vista que nos impiden. Entonces el Planeta de Oro es este espacio en donde antes era posible, con solamente nada más pensarlo, se actualizaba la información y llegaba. Entonces, ¿qué tomaría para que entonces pudiéramos vivir a través de la pregunta y se actualizara todo lo que deseamos, que realmente deseemos y que realmente nos pertenezca y sea de nosotros con total facilidad? Entonces, lo que lo impide lo destruimos y lo descreamos, acertado, equivocado, bueno, todos los nuevos cortos, chicos y más allá. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita o que tenga alguna duda? Gracias. A ti. Lore, ¿levantaste la mano? No. Creo que ya está llegando el momento de despedirnos por el día de hoy. Pero no sin antes con la intervención, con una contribución de Orla, que nos va a platicar qué es lo que o qué pregunta ha creado más en tu vida. ¿Qué pregunta ha creado más en mi vida? Wow. Ok, yo estaba pensando en otra cosa ahora. Que haces va cambiando de manera constante. Wow. ¿Qué pregunta ha creado más? Sí, ya sé. La pregunta que ha creado más en lo personal en mi vida es cuando empecé a hacerme todos los días la pregunta, empezando mi día, si realmente estuviera creando mi vida hoy, ¿qué elegiría ahora? Empecé a hacerme esta pregunta todos los días, cuando estaba en un trabajo que no me gustaba. Y la verdad, al inicio la contestaba, pero no hacía lo que contestaba. Entonces decía, pues si realmente estuviera creando mi vida hoy, elegiría ir a montar a caballo. Me salía muy seguido esa respuesta. y al inicio ni lo hacía, no, pues no puedo, tengo que ir a trabajar, cualquier cosa, tengo otra cosa que hacer. Hasta que poco a poco eso fue cambiando. Dije, no, espérate, si siempre me está llegando eso, pues qué tal que lo empiezo a elegir.
Y empecé a hacer cambios y empecé a elegir, por ejemplo, volver a tener los caballos en mi vida, en mi caso. Y al final elegí también dejar mi trabajo, que no me gustaba, y dedicar más y más de mi tiempo, de mi energía y poner más como prioridad lo que había estado llegando siempre que hacía esa pregunta. Y le llegó así mágicamente, porque esto es mágico. Un trabajo en San Francisco con caballos durante 2 meses y después en otra parte que no me acuerdo dónde es, en un rancho, ¿no? Y bueno, pues aquí es lo mismo. Entonces es exactamente este espacio de realmente, qué realmente estamos dispuestas a hacer y a hacer para que entonces nuestras preguntas se vean reflejadas en nuestra vida y en nuestra realidad. Entonces, hay una pregunta que dicen, ¿cuántas veces hay que preguntar al día? Y si hay un mínimo, si es todo el tiempo, si hay un límite. ¿Yo puedo decir algo de esto? Sí. Sí. Ok, porque justamente lo que iba a platicar antes, que pensé que era otra la pregunta que me estaba haciendo Bere. Realmente, desde mi perspectiva, no necesitas hacer la pregunta muchísimas veces, necesariamente. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que hay veces que he hecho una pregunta una vez. Lo pregunté, pero con presencia y soltando mis puntos de vista. Y lo que pedí me llegó muy rápido. Y es lo que estaba hablando Patti, de que también estaba listo a ser actualizado lo que estaba pidiendo. Percibí la posibilidad, lo pedí y llegó muy rápido. Y solamente fue como percibir la posibilidad y hacer la pregunta una vez y soltarla. Entonces, no necesariamente es algo que tienes que preguntar muchísimas veces. Y bueno, algo que es importante que platiquemos es que las herramientas son herramientas y que en algún momento tú ya te vuelves la energía de la herramienta. O sea, de pronto, no estamos, al principio no estamos acostumbrados a ser completamente caos, o sea, que todo el tiempo estemos siguiendo el lenguaje de la energía y vayamos siguiendo lo que es ligero. Entonces, por eso es que de pronto la herramienta para seguir la energía de lo que es ligero y el saber es la pregunta, porque a través de la pregunta te llega el saber de lo que realmente va a crear más para tu vida. Pero llega el momento en el que todo tu ser es pregunta. Entonces, ¿qué tomaría para que todo el tiempo seamos ya la energía de la pregunta y que todo el tiempo estemos percibiendo lo que es ligero, lo que va a crear más en nuestra vida y qué tomaría para que todo el tiempo estuviéramos en conexión con nuestro saber y en base a eso vayamos creando nuestra vida? La pregunta es la herramienta que nos va a llevar a esa energía en donde estamos conectados con nuestro saber y percibiendo lo que va a crear más. Entonces, es esa energía de, ok, ahorita mi saber me dice que me vaya a la derecha, aunque me tengo que ir a la izquierda. Pues será porque puede ser que haya un accidente, que porque si te vas a la izquierda puede haber que una persona que va a... Se le ponchó la llanta. Ajá. Entonces, estar en esa pregunta, la pregunta te va a llevar a lo que va a crear más en tu vida, pero en algún momento, ¿qué tomaría para que seamos la energía de la pregunta? Y que no es como que cuántas veces, es como, ¿qué tomaría para hacer esa energía ya en nuestras vidas? Y todo el tiempo estemos creando nuestra vida desde el saber y todo lo que lo impida. ¿Lo queremos destruir y descrear, por favor? Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Sí. Ahí está. Hola. Sí, hola Cata, hola Estela, están ahí una. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Son las que están eligiendo. Es importante, cada vez que yo veo un Zoom de ustedes y de otros ahí amiguitos de Access,
siempre es como lo mismo que me viene. Lo importante que es, si necesitan una facilitación, buscar a la gente que realmente ya lleva un tiempo. Es súper importante porque sí, podemos ver los videos, podemos leer, pero es súper importante esto de, si las necesitan, que les escriban, que les pidan una cita, no sé, pero es muy, y yo lo sigo diciendo porque a mí me ha pasado esto de, sí, yo las escucho y digo, marica, pero si esto lo escuché 20 veces en un video, ¿por qué ahora me entró? O sea, ¿por dónde me entró? Si es exactamente lo mismo que dijo, lo acaba de decir en el video hace 2 horas atrás, ¿por qué ahora en el Zoom lo entiendo? Porque se mueve, la tengo enfrente. Bueno, yo con esto sigo, como le dije a Patti la semana pasada, esto de estar conectado con la telepatía del otro, de estar así como conectados con esto de decirme qué hago con estas preguntas, pero que alguien pueda conectar con el otro que también está en este camino, porque muchas veces nos dicen que somos muy raros y me encanta, ya yo siempre lo fui, o sea, a ver, o sea, tengo algunas cosas más raras, pero es muy importante que las rarezas sean compartidas con quienes en el camino llevan ya como un poquito de tiempo. Porque sí, yo puedo colaborarle con alguna cuestión que me baje, me descienda, qué sé yo, pero no llevo un tiempo. Y esto no es un juego, esto es el mejor juego. Sí, a veces pasa que conocemos las herramientas, practicamos las herramientas, pero hemos estado muchísimo tiempo en el espacio de ser finito, de las emociones, sentimiento y pensamiento. Entonces, no pensemos que no estemos como en este espacio que nada más por conocer las herramientas de manera inmediata ya las vamos a tener y ya jamás vamos a volver a estar en el espacio del sentimiento y de la drama y de la novela. O sea, simplemente yo lo que dejaría ya para concluir es como, ¿cuántas veces no han estado en un espacio, en una corriente espiritual en donde hasta está mal visto estar como haciendo drama, ¿no? Pero en Access no, en Access es como más bien como, ok, ya me caché que estoy haciendo el drama, ya me caché que estoy en la novela, ya me caché que estoy en la tragedia. Si quiero estarlo, puedo elegir 5 minutos de mi vida y hacerlo, y voy a hacer el panchote más bueno de mi vida. Si quiero elegir estar 1 hora chillando, pues voy a chillar, pero bien a gusto. O sea, voy a hacer el mejor teatro de mi vida. Pero ahora ya sé que tengo herramientas con las que puedo elegir de manera diferente. Y que no me compro el espacio de si ayer fui esto, hace 5 minutos fui esto, hace 10 segundos fui esto. Simplemente es una elección y que es la elección que me está llevando a mi ser infinito, a que pueda crear algo diferente, porque quizás desde ahí puedes tomar una conciencia. Entonces, muchas gracias a todos por estar, muchas gracias por su tiempo y la siguiente semana pues nos veremos con algún otro tema nuevo que ahí estamos cocinando. Del arte de... Chan, 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 chan. Lo vamos a dejar en suspenso. Ay, Catalina. Muchas gracias a todos. De pronto, si ustedes tienen algo de qué hablar, nos pueden escribir y creamos el programa de eso. Al final estamos todo este programa es para irlos acompañando en la creación de su vida. Si tienen dudas de algo específico, nos escriben y de eso hacemos un programa. Entonces, pues muchísimas gracias, Orla, por haber estado acompañándonos el día de hoy. Gracias a ustedes, a todos. Aquí, a ustedes. Muchas y gracias. A todos los que están atrás de la pantalla. Ya vi que pusieron por ahí que alguien quiere hablar de sexo. ¡Yay! El sexo en Access es recibir. ¿Alguien está dispuesto a recibir? El arte de recibir, el arte del sexo. ¿Qué no saben, Beren? ¿Qué habilidades tenemos en ese sentido que con muchísimo gusto podemos compartir?
que ahora va a ser el arte del sexo. Ok. Bueno, ya vemos. Gracias a todos. El arte de vivir orgásmicamente. Bueno, ya veremos. Les mandamos un besito desde la Ciudad de México. Y pues nos vemos la próxima semana, en la misma hora, el miércoles. Gracias, bye. Besitos. Adiós. Bye.